Bien, vamos a calcular el determinante de esta matriz de tamaño 4×4 en función del parámetro o del valor A. Muy bien, acá tenemos la matriz, veamos lo conveniente o lo parecido o analicemos un poquito esta matriz y veremos que todos los elementos de la columna 1 son los mismos que los elementos de la columna 2, que la columna 3 y que la columna 4. Claro está que en posiciones diferentes, ¿sí? Entonces, pudiéramos, a manera de tener la posibilidad de traer algo común, sumar las 4 columnas. Recordemos que tenemos una propiedad determinante que nos dice que podemos sumar columnas, filas, sin que el valor del determinante varíe. Entonces, a ver, concentremos en la columna 1. Pudiéramos decir que la nueva columna 1 es igual a la sumatoria de las 4 columnas, es decir, expresado de esta manera, ¿sí? Y eso no va a alterar el valor del determinante. De manera que nos quedaría así, ¿no? A más 1, 4A más 1, ¿cierto? Y lo mismo se replicaría en cada una de las sumatorias de los elementos de las 4 columnas. Es decir, que los elementos de la columna 1 todos serían 4A más 1 una vez que hemos aplicado esta operación. Bien, entonces todos los elementos de la columna 1 decíamos que tiene el factor 4A más 1. Entonces podemos extraer afuera de la matriz justamente este valor 4 más 1, quedando en la columna 1, la unidad obviamente, porque hemos extraído el factor 4A más 1, que queda multiplicando afuera del determinante. Ahora, aquí sería práctico reducir de tamaño, porque no... y podríamos aplicar el método del pivote en realidad, y nos convendría trabajar con la primer columna y tomar como elemento pivote el elemento 1 que está en la posición 11, lo que significaría que todos los demás elementos de esa columna pivote deben ser nulos. Entonces, si hacemos la operación utilizando la fila 1 como fila guía, de manera de que este elemento en la fila 2, en la fila 3 y en la fila 4 se hagan nulos, pues las tres operaciones tendríamos que multiplicar por menos 1, ¿cierto? De manera que el menos 1 por la fila 1 para sumar la fila 2 para que aquí se haga 0, diremos menos 1 por 1 más 1, 0, menos 1 por A más 1 nos da 1, menos 1 por A más A nos da 0, menos 1 por A más A nos da 0. Para la fila 3 lo mismo, por menos 1, menos 1 por 1 más 1, 0, menos 1 por A más A, 0, menos 1 por A más A más 1 nos da 1, menos 1 por A más A nos da 0. Repetimos la operación de multiplicar por menos 1 para la fila 4, menos en función a la fila 1, que es la fila guía, menos 1 por 1 más 1, 0, menos 1 por A más A, 0, menos 1 por A más A, 0, menos 1 por A más A más 1, nos da 1. No olvidarnos que cada vez que elegimos un elemento pivote, debemos multiplicar, ese determinante va a estar multiplicado por el factor menos 1 elevada a la potencia que está formada por la sumatoria de los elementos de la posición del elemento pivote. El elemento pivote está en la posición 11, fila 1, columna 1, ¿no? Entonces 1 más 1, 2. Y menos 1 elevado al cuadrado se hace 1, de manera que va a desaparecer en realidad este factor. Muy bien, nuestra matriz, fíjense, tiene aquí está el elemento pivote que es unidad, ¿no? ¿Cierto? Y debajo de él son puros elementos nulos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Anular la fila y la columna donde se encuentre el elemento pivote, de manera que nos quede una matriz de tamaño 3×3 solamente. Bien, habíamos mencionado que este factor menos 1 elevado al cuadrado se hace unidad y multiplicado por el 4 más 1, pues queda solamente esto, ¿cierto? Bueno, y aquí desaparece la fila y la columna y nos queda esta matriz de tamaño 3×3. Nos faltaría calcular el determinante de esta matriz de tamaño 3×3, pero en realidad es la matriz identidad, ¿cierto? Y el determinante de una matriz identidad
si lo vemos desde ese punto de vista, porque también al mismo tiempo pudiéramos decir que es una matriz triangular. Entonces, en ambos casos, el determinante de esta matriz será directamente el producto de la diagonal principal o de los elementos que están en esa diagonal principal. Entonces, 1 por 1 por 1, 1 será el determinante de esta matriz identidad. Y eso multiplicado por el 4 más 1, encontramos que el determinante de esta matriz en función al parámetro A es igual a 4A más 1. Ok, espero que hubiera estado clara la explicación de este ejercicio. Muchas gracias.